Y recordamos que esta carta de Corintios era un escrito que estaba haciendo Pablo a esta iglesia que estaba en esta ciudad de Corinto, y en algunas partes de la carta Pablo hace verdaderas predicaciones, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de este párrafo que hemos leído. Aquí en este párrafo Pablo predica, es una predicación. Y para apoyar esta predicación que él hace como hacemos nosotros, toma un texto bíblico, y en esa época solo tenían las escrituras judías, y él toma un párrafo de Éxodo, un párrafo de las escrituras que tenían en ese momento, que está en Éxodo 34, para apoyar las palabras de lo que él está predicando, ¿no? Y vamos a leerlo también en Éxodo 34, del 27 al 35. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí nosotros, en la actualidad, usualmente solemos usar la palabra Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, un poco como sinónimos. Y esto es en realidad porque la palabra original que usan en el hebreo original no tiene una traducción exacta ni al griego ni por ende al castellano, ¿no? Es una combinación de lo que es pacto, testamento, juramento, es un conjunto de todos esos significados. Significa la palabra berit, que es la palabra que usaban los hebreos. Entonces, en algunas partes de la Biblia dice testamento, en otras partes dice pacto, un poco adaptándose al énfasis que se quiere dar en ese momento a la palabra. Entonces, en este texto que hemos leído al principio, Pablo está haciendo una comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él dice, él habla en esta comparativa, pero para despejar dudas, vamos a ver cómo lo interpretamos nosotros hoy en día, ¿no? Actualmente se le llama Antiguo Testamento a la parte de la Biblia, a la primera parte de la Biblia, que es la parte judía, ¿no? Podríamos decirle, se le llama también la Biblia judía, ellos le llaman el Tanaj, y ahí está, en estas escrituras están registradas toda la historia del pueblo de Israel, desde la creación hasta un tiempo antes de la llegada del Mesías, ¿no? Y luego está la parte que llamamos Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia que se registra desde el nacimiento del Mesías hasta el Apocalipsis. Es la parte cristiana de la Biblia, ¿no? Pero en esa época, hago esta aclaración porque en esa época ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros.
No tenían una primera parte y una segunda parte, una primera parte que se llamaba Antiguo Testamento y una segunda parte que se llamaba Nuevo Testamento. Ellos tenían las Escrituras, nada más. Entonces, cuando Pablo está hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto, él está hablando del pacto que Dios hizo con los seres humanos en toda esa parte antigua, que es el antiguo pacto, y luego cuando el Mesías viene a la tierra es el nuevo pacto que Dios hace con los seres humanos. Y Pablo dice en el principio, como les decía recién, en el principio del párrafo que hemos leído, dice que hay un ministerio de muerte y condenación, y refiriéndose al antiguo pacto, y que hay un ministerio del espíritu y de justificación en el nuevo pacto. Claro, aquí nosotros siempre relacionamos las palabras con lo que conocemos diariamente, con la forma de hablar diaria, ¿no? Y ministerio, esta palabra que está traducida como ministerio, no viene del griego ministerium, sino del latín ministerium, perdón, sino del griego diaconía. Aquí cuando Pablo dice hay un ministerio de muerte y condenación, dice hay una diaconía de muerte y condenación y hay una diaconía del espíritu y de justificación. ¿Y qué quiere decir diaconía? Esta palabra griega es un servicio activo, una suministración a lo que se da de forma voluntaria. Entonces, este ministerio al que se refiere Pablo, dice, es algo que se nos da que trae muerte y condenación, y algo que se nos da que trae en el espíritu justificación. El antiguo pacto también fue dado, fue suministrado, fue hecho por la iniciativa de Dios con el pueblo de Israel, y quedó, como vemos en este texto que hemos leído del Antiguo Testamento, en Éxodo, reflejado en unas tablas de piedra. No sabemos si esas tablas existen o no, por lo menos no hasta nuestros días, nadie sabe si están en este momento, pero aquí se nos dice que habían quedado escritas en unas tablas de piedra. Y el que fue el transportador de esas tablas y el nexo entre el pueblo y Dios era Moisés, ¿no? A través de Moisés, Dios le manifestó a su pueblo su voluntad. Ellos tenían que obedecer esta ley que estaba escrita para tener el favor de Dios. Ese era el pacto. Si ustedes obedecen estos mandamientos, yo me agrado de ustedes. Pero, como nos dice un teólogo, William Barclay, o Berkeley, como se pronuncie, dice que este pacto era una cosa muerta. En realidad era una relación legal entre Dios y las personas, ¿no? Como la constitución que tenemos en cada país, la constitución española, la constitución argentina, la constitución venezolana. Cada país tiene una constitución que establece una relación legal entre el Estado y las personas. Aquí era una relación legal entre Dios y las personas. ¿Qué pasaba? Esta ley mataba la esperanza. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podían cumplirla y solo producía frustración. Mataba la vida porque traía condenación. No poder cumplirla, estaban condenados. Dice Barclay que mataba el vigor porque decía lo que tenía que hacer, pero no le ayudaba a hacerlo. Esta ley solamente te decía, no matarás, y no tenías que matar, ya está, pero no te decía cómo no hacerlo. Y fíjense que también Pablo habla de que esta ley se promulgó con una gran manifestación de la gloria de Dios. Si nosotros miramos en Éxodo, ahí nos relata
que Dios se manifestó en el monte Sinaí, donde subió Moisés para que Dios le dé las tablas estas de piedra grabadas, la ley, y ahí el pueblo tenía gran temor. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí había fuego, había humo, había truenos, había voces, bocinas, y dice que el pueblo tenía gran temor y se animaba a acercarse a ese monte porque, claro, imagínense, nosotros también tendríamos miedo, ¿no? Si alguien dijera, Dios se está manifestando y hubiera todos estos prodigios, ¿no? Incluso había temblores de la tierra. Y además, cuando Moisés subía a la presencia de Dios, luego bajaba brillando, ¿no? Fíjense lo emocionante que sería para esa gente ver toda esa manifestación y luego que Moisés bajaba todo su rostro brillante, ¿no? Y tenían tanto miedo que Moisés se tenía que poner un velo, ¿no? Se tenía que tapar la cara porque la gente, claro, esto les daba miedo. Y después de un tiempo, este brillo se iba. Entonces Moisés otra vez se quitaba el velo. Era algo pasajero, no era para siempre. Y así como ese resplandor que traía Moisés era pasajero, este pacto también era pasajero, no iba a ser para siempre. Como nos dice en el versículo 7 de Pablo, no podía durar este pacto básicamente porque dependía de los seres humanos, dependía de que la gente pudiera cumplir con esos preceptos para que sea efectivo. Y todos sabemos que por nosotros mismos nos es imposible cumplir con todos los mandamientos de Dios sin alguna vez incumplir alguno. Aunque sea de pensamiento, siempre alguno no vamos a poder cumplir. Esto el pueblo de Israel lo comprobó hasta el día de hoy. Ellos tratan de cumplir estos mandamientos, pero no pueden. Y todos, creo que todos, puedo afirmarlo, hemos intentado por nosotros mismos agradar a Dios en nuestras fuerzas. Hemos intentado obedecer preceptos morales, tratado de cumplir todas las leyes de Dios en la Biblia. Hemos tratado de ser buenos y no hemos podido. Siempre hemos fallado. Y aunque nos parezca que alguien puede ser muy bueno, ¿no? Porque tal vez a veces se publicita de esa manera, que tal persona es súper buena y que hace cosas por los pobres y que tal persona ha hecho esto o lo otro, vive una vida tal o cual que es muy bueno, pero solamente una persona en este mundo, solo como ser humano, ha podido cumplir con todos los mandamientos de Dios sin fallar ninguno, y solamente Él es bueno por esto, y ese es Jesucristo. Solo Jesucristo pudo cumplir al pie de la letra con toda la ley. Y para eso vino, para cumplir con la ley, para que no haya ni una tilde, ni una jota, no haya ni nada, ni un puntito que Jesús no haya cumplido. Entonces, yo hoy te pregunto, ¿estás tratando de ser bueno? ¿Estás tratando de cumplir con preceptos morales para ser una buena persona? Y te cuesta mucho, no puedes lograrlo. Estás tratando de agradar a Dios y dices, yo hoy voy a hacer todo lo posible por agradar a Dios y no puedes. Pero hay una buena noticia. Y esta buena noticia es que precisamente que Dios hizo un pacto nuevo con los seres humanos. No nos quedamos con el pacto antiguo, hay un nuevo pacto. Y evangelio significa precisamente eso, buenas noticias. Y es esta buena noticia de que en este nuevo pacto también es suministrado, es dado por la iniciativa de Dios, es una diaconía de Dios para nosotros, pero esta vez es muy diferente. Es totalmente
casi opuesto, podemos decir, al antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo. Porque lo necesario para obtener el favor de Dios ya no depende de nosotros, sino que ya está hecho. Jesucristo, su Hijo, ya hizo todo lo necesario para agradar a Dios. No depende de lo que hacemos nosotros. Es una relación de amor que surgió por el gran amor que Dios nos tiene. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es una relación entre padres e hijos. En este pacto, las personas no son culpables, como era en el otro pacto, sino que las personas son hijos de Dios. Cambia las vidas, no por una imposición, por los preceptos, empezamos a cumplir estos preceptos y nuestra vida cambia, sino que cambia el corazón. Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Es un cambio que lo produce el Espíritu en nosotros. Y no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos da la fuerza para hacerlo. O sea, con el mandamiento trae el poder para poder cumplirlo. Si el antiguo pacto fue manifestado con gloria, con la gloria de Dios, con una manifestación impresionante de rayos, truenos, fuego, bocinas, sonidos nunca escuchados por los seres humanos, y causaba esa emoción, ese temor, como dice en la gente, y el rostro de Moisés brillaba, ¿no? Si se manifestó con tal gloria, y era un pacto terrenal, no duradero, era temporal. Dice Pablo que este pacto, ¿cómo no va a ser mucho más glorioso que el anterior si este pacto es eterno? Este pacto comienza con la transformación espiritual de nuestras vidas y perdura por la eternidad en la misma presencia de Dios. ¿Qué es más glorioso que esto? Ver unas luces, ver un brillo, ver unos truenos o una vida realmente transformada. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo comienza esta transformación. Y así como cuando Moisés subía al monte y se encontraba cara a cara con Dios, y luego su rostro resplandecía, en nosotros también, dice aquí que es como que reflejamos como un espejo la gloria de Dios, ¿no? Al estar cara a cara con Cristo, al conocerle a Él, empezamos a reflejar ese brillo de Cristo en nosotros. Y cada vez vamos resplandeciendo más a medida que el Espíritu Santo en nosotros nos va transformando y nosotros le vamos dando cabida al Espíritu y le vamos dejando que nos transforme. Y aquellos que hemos recibido a Cristo y que ya el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos pasaba que antes de recibir al Señor tomábamos una lectura de la Biblia, leíamos, pero no nos enterábamos de nada. Leíamos como cualquier libro, pero no nos llegaba, no nos dábamos cuenta qué era lo que nos estaba diciendo el Señor. Y luego de convertirnos, lo leemos y decimos, pero esto el Señor me está hablando a mí. ¿Cómo sabía el Señor que yo iba a pasar por esto? ¿Cómo sabía que yo tenía esta necesidad? Y muchas cosas que pasaban desapercibidas ahora es como que se nos abre la mente, el corazón y nos damos cuenta y decimos, ¿cómo antes no nos dábamos cuenta de esto? Y esto es porque hoy en día, así como a los judíos, dice Pablo en ese momento, les pasaba, tenían un velo que cuando leían todas estas escrituras no se daban cuenta de lo que Dios estaba diciendo. A la sociedad actual le pasa lo mismo, a nosotros nos pasaba lo mismo. Tal vez a ti en este momento te está pasando lo mismo.
que hay un velo que no te deja entender lo que Dios está diciendo, y que, como dijo Jesucristo, las Escrituras hablan de Él. Cuando nos rendimos a Cristo, ese velo es quitado. Cuando nos convertimos a Él, podemos estar cara a cara con Cristo y conocer su voluntad y recibir el poder para poder cumplirla. Y aquí Pablo también habla de la libertad. En el versículo 17, y mucho se habla de la libertad actualmente. En estos días es una palabra muy en boga, siempre estuvo, ¿no? Pero actualmente se habla muchísimo de la libertad de pueblos subyugados, no sé, como Ucrania, ahora que está proclamando ahí la libertad, de Rusia, o también pueblos que están bajo tiranías y están deseando la libertad. Libertad de tiempo, todos queremos ser libres para tener más tiempo libre. Libertad para poder expresar nuestras ideas, de que podamos decir lo que pensamos sin temor. Hay distintos tipos de libertad que en la actualidad se está proclamando, ¿no? Como libertad social, política, económica, emocional, etc. Pero la libertad que da el Espíritu de Dios es la libertad espiritual. Es mayor que cualquier otra libertad. Porque somos libres de la ley, somos libres de esos preceptos que nos atan para que pudiéramos estar justificados delante de Dios. Para ser libres, para poder librarnos de esa condenación por nuestros pecados por medio de la libertad que nos ofrece Cristo. Dejamos, por medio de su muerte y de su resurrección, dejamos de estar atrapados en esas cadenas del esfuerzo propio para tener la libertad de ser libres por lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. No por nuestras obras, sino por lo que Él hizo por nosotros. Solo por su gracia y por su misericordia. Y cuando esa gracia y esa misericordia nos llena, es que nosotros podemos agradarle haciendo las buenas obras que Él desea, pero no por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es una persona. Esa verdad es Jesucristo. Porque Él mismo lo dice también en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. Él es la verdad. La verdad es una persona, no es una palabra o una idea. Es Jesucristo. Conocer a Jesucristo personalmente nos permite conocer sus enseñanzas, pero de una manera espiritual, no de una manera mental que las leemos sin que lleguen al corazón. Solo de esa manera podemos ponerlas en práctica. Porque, como dijimos, dejamos de estar atrapados en el pecado y somos libres para poder vivir la vida como Él quiere que la vivamos, que es lo mejor. Él quiere lo mejor para nosotros. Solo conociendo a Jesucristo es que podemos ser verdaderamente libres. Para concluir, me gustaría concluir con unas preguntas que cada uno nos podemos hacer a nosotros mismos, ¿no? Y preguntarnos. Yo te pregunto, ¿hay todavía delante de tus ojos un velo que no te permite ver al Salvador? ¿Sigues atado a cumplir leyes y preceptos que te son imposibles de llevar a cabo? Te esfuerzas por cumplir mandamientos, por cumplir, pero nunca puedes. No has comprendido aún la gracia de Jesucristo.
Si buscas verdaderamente ser libre, si realmente quieres ser libre de verdad, acude hoy a Jesucristo y podrás contemplarle cara a cara, y ese resplandor de Jesucristo se va a reflejar en ti como un espejo, pero no como Moisés, que era un resplandor que duraba un tiempo, no sabemos cuánto, pero duraba poco tiempo. Será un resplandor que durará por la eternidad, porque en Jesucristo es que tenemos verdadera libertad. Yo les invito, vamos a ponernos de pie para terminar orando.